en esta última parte de Maestros de la Música nos acompaña Carlos Guamán Chávez. Él es periodista de amplio recorrido en diferentes asuntos de la música y también un destacado gestor cultural. Él acaba de dar el paso a la literatura, ha publicado este libro, Y si te llamo amor, una historia underground en Lima de los 90, que la recomendamos. Y viene Carlos a conversar acerca de su libro y distintos aspectos de nuestra escena musical. Bienvenido a Maestro de la Música, Carlitos. Un gusto tenerte aquí. Hola, Agustín. Mucho gusto. Definitivamente reencontrarnos y estar aquí. Gracias por la invitación. Después de tantos kilómetros de tinta gastada, ¿qué te anima a ti a dar el paso a la literatura? Bueno, yo en mi cabeza daba vueltas producir un libro hace mucho más de 10 años. Pero de alguna manera, con el tiempo y gracias a la cuarentena, a la pandemia, todas estas cosas que han pasado y nos han sacudido, pude dar el paso, ¿no? Romper el miedo, o sea, decidirme de una vez por todas, porque siempre los postergaba, porque siempre decía... Y yo creo que esas voces básicamente son de miedo, ¿no? Porque siempre crees de que, oye, pero si a alguien no le va a interesar, pero ¿qué va a pasar? Miedo y respeto, como que has separado periodismo y literatura, la ves como otro asunto, ¿no? Sí, sí, de hecho lo veo como otro asunto. En realidad yo me considero más un comunicador, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque tengo muchos lenguajes dentro de mí, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, di el paso y después que terminó en plena cuarentena me decidí terminar el libro y así fue como se concretó, ¿no? Y esos varios pasos de los que hablas tú, que has dado como comunicador y principalmente en la música, y entre los que están la producción de videos, la fotografía y campañas de prensa, todas esas facetas están dentro de la historia que has plasmado en el libro también. No, básicamente esta es una historia de un joven de 17 años en Lima de los 90, ¿no? En la Lima donde no habían celulares, no habían redes sociales, no había internet. No existía lo digital. No existía lo digital, no había ni siquiera cable. Entonces, claro. Entonces este joven sale al mundo en busca de vivencias y le suceden muchas cosas, rodeado siempre de música, siempre del underground, siempre de músicos y de esa Lima que tiene algo encantador, ¿no? de todos los días. Claro, pero era una escena musicalmente hablando muy excitante, muy intensa, ¿no? Intensa, sí, es una buena palabra, intensa. Sí, y pequeña, ¿no? Porque en esa época casi todos creo que nos conocíamos, habían los grupos de los barrios, ¿no? Que venían los barrios tal, del barrio tal, y bueno, yo cuando empecé a bajar a los conciertos de muy jovencito, encontré pues una suerte de nueva familia, ¿no? Porque yo socialmente no encajaba, ¿no? Era diferente, entonces... No sé si es bueno o malo ser diferente, pero era diferente. Y finalmente con los rockeros, con la gente del rock, del punk, del metal, terminé haciendo... Precisamente, cuando hablamos de intensidad, estamos refiriéndonos principalmente al llamado rock subterráneo, que pasado el tiempo ha cobrado un protagonismo inusitado, que creo que ni ellos mismos lo imaginaron, ¿no? ¿Qué tanta presencia tiene esta escena rockera subterránea nuestra en el libro? Yo creo que es la columna vertebral. Hay mucha música porque en la historia yo menciono canciones que tienen que ver con los momentos que estoy viviendo, con los momentos, con las cosas que me suceden, ¿no? Entonces, de hecho, el llamado rock subterráneo tiene que ver mucho. Hay una playlist en Spotify, porque cuando comencé a escribir me di cuenta que yo como que inconscientemente hablaba mucho de música, entonces se me ocurrió hacer la playlist, ahora que tenemos la bendición del digital, hacerle playlist para que de alguna manera en mi imaginación quien lea el libro esté escuchando la playlist, ¿no? En este caso, esta banda sonora que acompaña el libro, ¿complementa el libro o es una prolongación del libro? Creo que él complementa, ¿no? Porque las vivencias que yo describo tienen que ver con música, ¿no? Por ejemplo,
Hay bandas nacionales como Dolores Delirio, que eran muy importantes para mí en ese momento, y digamos, los protagonistas del libro, de la novela, tienen que ver mucho con esa música y viven mucho con esa música, ¿no? Bandas como, canciones como A Cualquier Lugar de Dolores Delirio, Rafo Ráez también, que en esa época recién había editado su primer cassette, me acuerdo, por Navaja Producciones, en la época de los cassettes. Navaja Producciones en la época de Pedro Cornejo, claro, como el gran crítico de rock, sí, ¿no? sí, claro, en la época que hicieron ese sello, ¿no? Entonces, sí, toda esa música de alguna manera amalgama, ¿no? Amalgama la historia, ¿no? ¿Y a qué atribuyes tú que esta escena subte tenga más prestigio cultural, más publicaciones, más difusión, más libros que la llamada escena del otro lado, mal llamada comercial, mejor dicho? Bueno, hasta los 90, porque yo no soy, digamos, me han contado mucho de los 80, pero yo viví más los 90. Hasta los 90 sí había una diferencia entre lo que era supuestamente rock comercial y lo que era supuestamente alternativo o subterráneo, ¿no? Entonces, pero creo que de alguna manera la gente que estábamos del lado de lo subterráneo eran bandas pues que no tenían grandes instrumentos, grandes conocimientos, no se consideraban profesionales. No, claro, no se consideran profesionales porque pocas bandas eran las únicas que podían grabar en un estudio profesional, mandar a masterizar o a mezclar a Miami, qué sé yo. Eso era inalcanzable para muchas bandas locales, ¿no? Y yo creo que pasa que cuando existe la necesidad, creo que la creatividad se agita. Y ahí empieza a fluir y empieza todo a caminar, ¿no? ¿Tu libro dónde puede ser adquirido? Actualmente está en Ciudad Librera, que es físicamente, y como digital está en Join Us. Ya que tiene tanta vinculación con la música y específicamente con el tipo de música que tú estás refiriendo, ¿has planeado en algún momento hacerle una presentación musical al libro? Sí, yo tengo la inquietud de que cuando me presente el libro pueda presentar música, ¿no? O sea, no concibo la idea de que no haya música. Exactamente. Sí tengo mucha conexión con eso, ¿no? E incluso podríamos leer el libro como si fuera el libro solito, una propia música, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Con tanta experiencia, Carlitos, en los avatares de nuestra escena musical de los 90 a este tiempo, ¿cómo ves lo que está pasando en la música del país? Bueno, por un lado creo que hay que celebrar, hace poco ha sido el triunfo, ¿no?, de Milena Wharton en Viña del Mar, que me parece muy jovencita y muy talentosa. Con la etiqueta que le han puesto ahora de pop andino. Con la etiqueta de pop andino, ¿no? Pero precisamente, me acuerdo que con una amiga Quillari, que también estuvo en Viña, hace mucho tiempo, ensayábamos las teorías del pop andino, ¿no? Porque yo siempre decía, ¿no? Creo que la música andina tiene que pasar por una reinvención para generar un vínculo con el pop y de alguna manera sea mucho más amplia pues, su difusión. Y yo creo que lo ha logrado Milena Wharton. Yo creo que lo ha logrado porque lo que he visto es bastante pop, pero también tiene mucha esencia andina, ¿no? Es toda una movida, ¿no? Sí, es toda una movida y me parece genial, ¿no? Me parece excelente que pase eso, ¿no? Sí, y de hecho también con el rock hay mucho talento en el Perú. Lastimosamente, creo que como hay tanta información ya y es difícil acceder a los medios tradicionales, ¿no? No es como antes. Pero los medios tradicionales siguen teniendo mucho peso todavía, ¿no? Sí, hay mucha fuerza. O en las radios siguen teniendo mucho peso, la televisión también. Aunque diría que más la radio que la televisión. Porque ese sabor de la televisión ya nos lo dan las redes sociales, ya nos lo dan las plataformas en internet, ¿no? Hace un tiempo dictaste unas charlas, unos talleres acerca del mundo digital para la música. ¿Nos puedes hablar de esa faceta? Bueno, es una faceta que la descubrí de casualidad, porque en esa época pues vino la cuarentena y yo, como tú sabes, he trabajado de manager, de hacer shows y estas cosas. Y pues nos paralizamos, no pudimos hacer más nada, ¿no? O sea, vino la cuarentena y no hicimos nada y todos estábamos sin trabajo. Y justo una joven que trabajaba en Join Us
me dice, Carlos, pero si tú sabes mucho de música y de cosas digitales y todas estas cosas, ¿por qué no haces talleres de manera online? Y así empecé, ¿no? Hablando básicamente por Zoom digamos, para músicos de todo tipo, para músicos emergentes, donde de alguna manera yo, no quiero utilizar la palabra consejo, pero de alguna manera pues compartía las herramientas que yo ya había conocido, digamos, para la música. En ese ¿no? sentido, y para aterrizar el tema, ¿cuáles son las recomendaciones básicas de tu parte? Bueno, yo inicié distribuyendo música digitalmente en el año 2010, cuando no había nadie aquí que distribuía eso, ¿no? Para distribuir música antes tenías que tener una cuenta en Estados Unidos, sí. Si no era imposible en Perú. Hay muchos buenos agregadores digitales, creo que hay que darse el trabajo de investigar y explorar un poco en los distribuidores digitales. Y lo principal es que lo digital, háblese de plataformas y redes sociales utilizadas para la música, nos da un universo muy importante y muy grande en el cual si tú realmente te dedicas y generas contenido de valor y contenido único, inédito, pensado para una determinada audiencia, creo que puedes lograr crecer. Un poco de eso hablan también con Milena Wharton, ¿no? Decían que, bueno, que yo no he visto sus redes, pero hay comentarios que he visto que me parecen positivos donde decían que la manera creativa como ella manejaba sus redes la hacía crecer mucho, ¿no? Entonces, creo que es eso, encontrar tu audiencia en Internet, encontrar tu audiencia en lo digital, porque lo digital es muy grande, es un universo gigantesco. Tú como músico tienes que encontrar un camino, ¿no? Tienes que encontrar un nicho o tienes que encontrar un camino o tienes que encontrar esas almas que de alguna manera pues, van a resonar contigo, ¿no? Y es un trabajo apasionante porque está en constante evolución. No es como hablar, antes se hablaba, bueno, yo voy a lanzar mi canción y voy a ir con mi canción a la radio. Y si la radio no me lo pasaba, pues ya no hacía nada más, ¿no? Lo diferente con lo digital es que está en constante evolución todo el tiempo. Claro, y hay muchas herramientas. En ese campo no hay que dar nada por definitivo. No, nada está definido. Todo es completamente relativo, ¿no? Un gusto haberte tenido en Maestros de la Música, Carlitos. Voy a leer con mucho placer tu libro, tu primera incursión en la literatura. Invita al público, por favor, para que adquiere el libro. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. De hecho, un honor que me vayas a leer. Sí, puede encontrar Y si te llamo amor en librerías, en Ciudad Librera, de manera física, y en Join Us de manera digital. Para cualquier contacto también pueden hacerlo a través de mis redes sociales, en Instagram como Carlos Guamán Web y en Facebook como Carlos Guamán Web. Te hacemos llegar este presente por los 71 años de Updrive. ¡Qué bonito! Gracias. ¡Qué detalle! Te vamos a seguir leyendo, Carlitos, y seguro que vas a regresar para seguir conversando sobre el apasionante mundo de la música. ¡Qué felicidad! Muchas gracias. Continuamos con Maestros de la Música.